Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, viernes 23 de diciembre, viernes de la cuarta y última semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día viernes leemos el libro del profeta Miqueas, capítulo 3, versículos 1 al 4 y 23 al 24. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. La lectura que hacemos hoy del libro del profeta Miqueas nos lleva justamente a ver el anuncio del Señor sobre ese mensajero que envía el Señor. ¿Para qué? Para preparar el camino delante de mí. Ya sabemos a qué mensajero se refiere. Se refiere a Juan el Bautista, que va a preceder al Señor, va por delante del Señor para preparar el camino. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan. Fíjate cómo se cambia la figura. En primer lugar, he aquí que yo envío a mi mensajero, el que preparará el camino delante de mí. Pero de improviso entrará en el santuario el Señor. El envío del mensajero que prepara el camino es seguido inmediatamente de improviso por el mismo Señor que entra en el santuario. Ese Señor a quien nosotros, nos dice el profeta Miqueas, buscamos. El mensajero de la alianza, a quienes desean. Ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo se describe entonces a Juan el Bautista? Como aquel que prepara el camino. ¿Y cómo se describe a Jesús en el profeta Miqueas? Como aquel que es mensajero de la alianza. Ser mensajero de la alianza significa efectivamente aquel que restablece la alianza del pueblo de Dios con Dios. Y entonces ese restablecimiento de la alianza es justamente la misión que va a cumplir. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Por qué quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? ¿Acaso será una venida de destrucción? No, justamente la imagen del Verbo hecho carne y nacido en un pesebre destroza toda la expectativa que puede tener un ser humano. A veces no nos damos cuenta porque creemos que al decir quién podrá soportar el día de su venida, quién quedará en pie cuando aparezca, es una imagen de fortaleza, cuando lo que se nos presenta es una imagen de ternura, una imagen de pequeñez, una imagen de humildad que destruye a la arrogancia mucho más que cualquier otra cosa.
La soberbia no es destruida con soberbia. La violencia no es destruida con violencia. La agresión no es destruida con agresión, sino todo el contrario. Todo el contrario es lo que verdaderamente desbarata. Al violento se lo desbarata con la bendición, justamente con la no violencia, dejándolo indefenso. Si al violento se le presenta violencia por delante, pues está en su salsa. Está en su salsa y seguirá siendo violento y definirá su violencia con justificación. No, porque el otro también responde igual, pero se quedará desarmado si el otro no le responde de igual modo. Por eso la venida del Señor no puede ser soportada. No puede ser soportada por la soberbia. ¿Por qué? Porque está revestida de humildad, porque está revestida de humillación. Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como fundidor que refina la plata, como la plata y al oro refinará a los hijos de Leví. La purificación. La purificación que viene efectivamente por ese que es el mensajero de la alianza. ¿Y va a refinar a quién? A los hijos de Leví, para que puedan ofrecer como es debido las ofrendas al Señor. ¿Cuál va a ser la ofrenda de la nueva alianza? Ya no va a ser un cordero, ya no va a ser un animal puesto en sacrificio, sino ese mismo niño que vemos nacer en Belén, tierno y humilde, ofrecido como Cordero de Dios. Eso es lo único que van a ofrecer los sacerdotes de la nueva alianza. Esa es la ofrenda de la nueva alianza, de la única alianza y de la definitiva alianza, la de la verdadera reconciliación. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda que te presentamos, decimos en la Santa Misa. ¿Por qué? Porque es tu propio Hijo, el que tú nos has dado. Eso es lo que ofrece la Iglesia en sacrificio en la Santa Misa. Y entonces sí, se recuperará una ofrenda que es agradable a Dios. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías. Y vuelve entonces a retomar la idea de ese que viene antes, de ese que es Juan el Bautista, antes de que llegue el día del Señor. Antes de eso vendrá el profeta Elías. Fíjate por eso cómo efectivamente los israelitas esperaban la vuelta de Elías. Y ya hemos visto en estos días de Adviento cómo eso se ha cumplido efectivamente con la venida de Juan el Bautista. ¿Qué hará ese profeta Elías que enviará el Señor antes del día del Señor? Reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Es decir, un camino de conversión, un camino de cambio, donde en primer lugar se establece la paz entre padres e hijos, entre una generación y la otra, que tienen que estar pacificadas, no en conflicto, no en guerra, sino trabajando justamente en esa armonía y en esa paz. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 66. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso, diciéndoles no. Su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios.
Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Leemos hoy día el nacimiento de Juan el Bautista y es precioso ver los detalles de ese nacimiento. Lógicamente, antes de leer este evangelio hemos leído justamente el libro del profeta Miqueas para ver cómo se había profetizado esa llegada de Juan el Bautista. Nos prepara para la lectura del evangelio. Primera consideración importante. Ya veíamos cómo María ha ido hasta la región montañosa de Judea para entrar en la casa de Zacarías y saludar a Isabel. Y nos ha dicho San Lucas que permaneció con ella 3 meses. 6 meses tenía de embarazo Isabel, 3 meses que permaneció María con ella. Es decir, que asumimos que María se ha quedado hasta que nació el niño y estuvo presente 8 días después cuando lo llevaron a circuncidar, cuando lo presentaron para presentarlo, para ponerle el nombre. Y la información que nos ofrece el evangelista Lucas, posiblemente lo más certero es que sale de la misma María. No es Isabel la que ha contado esto, no es Zacarías, que habrán muerto muchos años antes, no es Juan el Bautista, lógicamente, que ha fallecido también, ha sido asesinado por Herodes. Entonces, quien podía contar esto era justamente María. Le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Y ahora se enteran los vecinos y parientes de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia y se regocijaron con ella. Primera parte importantísima del Evangelio. ¿Por qué? Porque hemos visto a Isabel escondida durante 6 meses. ¿Por qué? Por vergüenza, por querer esconder el embarazo, por no saber cómo contarle a la gente, es que estoy vieja, es que no sé qué. Una vergüenza sin sentido. Como vemos que hay tantas vergüenzas que nos aprisionan. Y al final del día, la gente, ¿qué hizo cuando se enteró que Isabel había tenido un hijo? Regocijarse, que era lo esperable. Lo esperable era regocijarse. Después del nacimiento, a los 8 días, fueron a circuncidar al niño. El tema de los 8 días es sumamente importante porque son los días de la creación más 1. Los días de la creación, los 6 días de la creación, el 7º día, que es el día del descanso, más 1. Más 1, ¿por qué? Porque va a ser el día del nuevo comienzo. La vida de los israelitas va a ser efectivamente medida cíclicamente de acuerdo a ese periodo de creación, pero después va a ser tan importante en la vida de los cristianos. Perdón. ¿Por qué? Porque nosotros celebramos al 8º día la resurrección del Señor, es decir, el primer día de la semana. Los 7 días de la creación más el 8º, la nueva creación con la resurrección de Cristo. Por eso desde el 17 de diciembre estamos viviendo las ferias privilegiadas antes de Navidad. Y el día 25 de diciembre iniciamos la octava de Navidad, los 8 días de celebración hasta que celebramos efectivamente a María, Madre de Dios, porque así como estamos leyendo que Juan fue llevado a los 8 días para circuncidarse y se le impuso el nombre, lo mismo sucede con nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es un dato anecdótico que queda por ahí. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero su madre se opuso diciéndoles no. Esto es precioso, ¿por qué?
Porque fíjate cómo se arrojan los vecinos, los amigos, los parientes, la potestad de que si el padre no puede hablar, bueno, entonces le ponemos nosotros el nombre. No quieren tomar en cuenta a la madre, pero la madre se impone. No, su nombre será Juan. Y ellos le dicen, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Y no toman la palabra de la madre como definitiva. Y van a preguntarle al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pide una tablilla y escribe, Juan es su nombre. Fíjate qué precioso cómo Zacarías va a recuperar la voz que había perdido en ese momento. ¿Cuándo qué? Cuando va en línea con la madre de su hijo, cuando va en línea efectivamente con lo que ha dicho su esposa. Es un dato tan minúsculo que se nos puede pasar por alto, pero que es tan profundo y que es tan bello. En ese momento en que entra en armonía con su esposa delante de todos, reivindicando lo que está diciendo su esposa, en ese momento se le suelta la lengua y recobra el habla y empieza a bendecir al Señor. Empieza a bendecir a Dios. Ahí es cuando Zacarías pronuncia ese cántico precioso, el Benedictus, que la iglesia reza todos los días en la mañana en la oración de las laudes. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Qué suceso? Bueno, es que era evidente que Zacarías había quedado mudo cuando estuvo en el templo y que tuvo alguna aparición extraordinaria. Después era evidente que su esposa había sido bendecida después de esto y había quedado embarazada. Y ahora, en el momento en que había dado a luz, cuando se está circuncidando al niño, justo en el momento en que dice cuál es su nombre en armonía con su esposa, se le destraba la lengua, se le destrabó, se le soltó la lengua para recuperar el habla. Y lo primero que hace al recuperar el habla no es ponerse al día con cualquier otra cosa, sino ponerse a alabar y bendecir al Señor. ¿Para qué te quiero, lengua mía, si no es para bendecir al Señor? ¿Para qué te quiero? ¿Para qué quiero la posibilidad de hablar si no es para alabar y glorificar al Señor? Y entonces todo esto es conocido y se llenan de temor. ¿Por qué? Porque no entienden qué es lo que sucede y comentaban qué cosa impresionados. ¿Qué va a ser de este niño? Hay algo especial, hay un aura especial que cubre la venida de este niño. Y esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Como es impresionante, ¿por qué? Porque se une la imagen de la visitación, donde María saluda a Isabel y el niño salta de alegría, se llena del Espíritu Santo Isabel, recibe su vocación de profeta, esa vocación que nos ha anunciado la primera lectura del profeta Miqueas. Y desde ese momento en adelante se ve como Dios está con él. Dios está con él. No es una cuestión a futuro, no es una cuestión, no, ya hay un plan trazado por Dios, que es la realidad de todas nuestras vidas, de todas nuestras existencias. Nosotros no somos productos de la casualidad, somos productos de la creación bondadosa y amorosa de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.